Mm, Bueno, buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos y bienvenidas al conversatorio Desafíos en Salud Mental, una visión desde la maestría en Salud Mental de la Universidad de Antioquia. Nos alegra contar con su presencia en este espacio de reflexión y diálogo, donde exploraremos juntos los retos actuales en salud mental y su importancia en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Yo soy María Isabel Ramírez, profesora de la facultad y actualmente coordinadora de la maestría, y también pues seré la moderadora en este espacio. Este conversatorio tiene como propósito profundizar en la conceptualización de la salud mental y en los desafíos que se enfrentan en la actualidad. A través de estas conversaciones, también queremos mostrar cómo esta perspectiva orienta y transversaliza las líneas de investigación del grupo de salud mental GISAME. Además, esperamos que este espacio inspire a quienes están interesados en continuar su formación en este campo y quieran conocer más sobre la maestría en salud mental de esta facultad, una apuesta académica que busca formar profesionales con una visión integral y transformadora de la salud mental en nuestros territorios desde un enfoque de la salud pública. Agradecemos la presencia de todas las personas que nos acompañan hoy. Su participación en este espacio enriquece el diálogo y fortalece la construcción de conocimiento en salud mental. A lo largo de este encuentro contaremos con la participación de la profesora Dora Hernández, quien iniciará con su ponencia inaugural sobre la conceptualización y las trayectorias en esa conceptualización de salud mental. Luego escucharemos a las coordinadoras de las líneas de investigación, quienes compartirán sus perspectivas sobre cómo estas líneas se articulan con la salud mental, y posteriormente abriremos un espacio de diálogo y preguntas al público. Para finalizar, la profesora Erika Montoya presentará la maestría en salud mental y esto será seguido de un espacio para resolver inquietudes alrededor de la maestría y el proceso también de admisión que tenemos abierto en este momento. Entonces, los y las invitamos a participar activamente, a compartir también sus reflexiones en este espacio, aprovechar esta oportunidad para conocer más acerca de la maestría y las posibilidades de formación. Y pues sin más preámbulos, entonces doy paso a la profesora Dora Hernández. Ella es psicóloga, doctora en salud pública y profesora de la maestría en salud mental. Bueno, muchas gracias, profe María Isabel, y buenas tardes para todos y todas. Yo les voy entonces a compartir lo que hemos trabajado desde la maestría y desde la investigación de algunas de las investigaciones del grupo de investigación en salud mental y las reflexiones que también se han favorecido desde un curso que ofrecemos en el primer semestre, que es el curso de conceptualización en salud mental. Entonces, lo nombramos la presentación como una trayectoria de la conceptualización en salud mental desde la maestría en salud mental de la Universidad de Antioquia. No me... Ah, con la flechita. Ay, no, no me pasa. Listo. Bueno, pasemos. Esa es la Facultad Nacional de Salud Pública. ¿Cuáles son esos momentos entonces en los que les trato de presentar de una manera comprensible, porque puede ser un poco confusa, pero trataré de que quede lo más claro posible? Tenemos entonces un primer momento que es la identificación de ese problema, en el que se hace la pregunta: ¿qué es la salud mental? Y también como por qué está haciendo falta entender qué es la salud mental. Luego, en el segundo momento, se plantea la pregunta y se generan unas primeras respuestas que se fueron superando en
del tiempo, ¿cierto? Para que tengamos claro que son momentos que, digamos, hemos ido superando con otras propuestas. Vino un tercer momento sobre perspectivas de la salud mental que nos brindó elementos como para ubicarnos en ese campo y en ese interés de conocer qué es salud mental o cómo se ha estudiado la salud mental y poder pasar al cuarto momento que lo nombré acá como investigaciones sobre elementos de una salud mental que hemos nombrado nosotros como una salud mental ampliada, crítica, colectiva, latinoamericana. Vamos entonces a mirar ese primer momento. ¿Me pasas, por favor? Bueno, aquí ¿qué encontramos? En esta, digamos que este recorrido lo empezamos a ver a partir del inicio de este siglo. Entonces, hacia la primera década del siglo XXI, algunos autores, aquí traje algunos ejemplos, por ejemplo, la profesora Zulma Urrego de la Universidad Nacional en el 2007, analizando las encuestas nacionales de salud mental, que pues, desde el 93 han venido teniendo diferentes nombres, pero son las encuestas nacionales de salud mental. Ella se preguntaba para ese momento, ¿por qué las encuestas de salud mental en Colombia no tienen en cuenta aspectos sociales, si hay tanta producción de lo importante, la importancia de lo social en la salud mental? Entonces, aquí hay una pregunta por cómo se relaciona lo social con la salud mental. Luego viene el profesor John Gómez Gallego en el 2007 también y dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar el concepto de salud mental, por ejemplo, en comunidades indígenas? Si las comunidades indígenas no tienen ese término en sus lenguas. Entonces, plantea pues como esa necesidad de pensarse salud mental en comunidades indígenas. Y la profesora Silvia Nao con la profesora Vilma Restrepo, que eran de este grupo para el momento, ellas hacen una investigación y plantean este término, problemas psicosociales, porque entonces hasta ese momento se pensaba que la salud mental se estudiaba en relación con los trastornos mentales, que todavía se estudian y se deben seguir estudiando, pero no únicamente. Entonces, los trastornos mentales, pero ellas se encontraron, hay otros problemas que no son trastornos mentales, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, por ejemplo, un estado de ánimo triste que no alcanza a tener un diagnóstico. Entonces, a eso lo nombraron como problemas psicosociales. Luego, la profesora Vilma Restrepo, con Aura Ruiz también de este grupo, para ese momento, dijeron, la salud mental es un campo de conocimiento. No lo desarrollaron mucho, pero sí lo plantearon y este gráfico yo creo que nos dice todo y lo que nos dijeron es un campo de conocimiento en el que aquí, por ejemplo, nos dicen que este que está de manera más externa es el límite de la percepción humana de la salud y del bienestar. O sea, es hasta donde nosotros percibimos lo relacionado con la salud. También plantearon los condicionantes, los problemas psicosociales que ya los habíamos enunciado antes, aquello que no son trastornos, pero que son malestares sociales, los trastornos mentales, y este serían el límite del campo de la salud mental y del campo de la salud y de otros sectores, ¿cierto? Entonces, digamos que nos muestran esto y nos dejan como motivadas a seguirnos pensando eso de la salud mental como campo. A hoy, diríamos, para nosotros hoy no es un campo de conocimiento únicamente, puede ser más complejo. Es un campo social en el que hay unos actores, muchos actores de diferentes posiciones epistemológicas y políticas, que estamos en una lucha por un capital cultural, de conocimiento, económico, y que eso genera pues unas formas de relacionamiento. Pero entonces a ese momento se pensaba de esa manera. Las profes luego vienen y dicen, plantea la profesora Vilma en el 2017, plantea un esquema dicotómico de la salud mental, ella misma lo llama de esa manera, y dice, por una parte están los problemas de mental y por otra parte están los determinantes de la salud mental, que ella lo relaciona con aquello que nos provee bienestar, felicidad, vida saludable, y por otro lado, en el otro extremo,
los problemas psicosociales con los trastornos mentales. Eso fue en la década de 2010. Pero aquí preguntaríamos, ¿pero los determinantes sociales de la salud también generan malestares? La pobreza es un determinante social que genera malestar. Entonces, allí quedaron esas preguntas también. Y gran parte del grupo para esa década estábamos trabajando con otras categorías, por ejemplo, bienestar mental. Una compañera que trabajó mucho hizo una revisión sobre bienestar mental, sobre resiliencia, también hubo una investigación gigante en toda la ciudad. Trabajamos también desarrollo positivo en niños y jóvenes y el modelo biopsicosocial que aplica para la salud en general, pero que allí está presente la salud mental. Sin embargo, bueno, y esto también, inclusive ahora, podríamos decir que la institucionalidad en Colombia, el Ministerio de Salud para el año 2023 por lo menos, y en el año 2015, presenta este diagrama sobre el modelo de espectro continuum de la salud mental, parecido al de las compañeras de acá. Y dice, por un lado está la salud mental en positivo, por otro lado están los problemas de salud mental y por otro lado están los trastornos de salud, en salud mental. Entonces, esta forma de pensarse la salud mental compartimentada, separada, está muy de la mano con la manera como se le nombra desde la antropología de la salud, como que viene un modelo, viene influenciada por el modelo médico hegemónico, claro, donde el modelo médico hegemónico nos está diciendo, tenemos de manera clara trastornos, podemos también evaluar problemas y por otro lado está la salud mental en positivo, que también hay instrumentos para medir esto. Pero entonces, ¿cuáles vemos que son las dificultades de pensarnos la salud mental de esa manera? En su connotación como enfermedad prevalece la dicotomía salud-enfermedad. Es decir, aquí lo nombran como continuo, pero no lo expresan como continuo, ¿cierto? Y que yo, así tenga un diagnóstico de trastorno mental, yo también vivo momentos, situaciones, asuntos de mi vida relacionados con mi salud mental. No todo está marcado por el trastorno. Lo individual es lo importante, no las relaciones. El experto del trastorno es el psiquiatra. El centro es el cerebro y el tratamiento está también centralizado en los medicamentos. El sujeto de la salud mental es un paciente, alguien que debe acoger el diagnóstico, asumir el diagnóstico y tener adherencia con el tratamiento. Hay riesgo de estigma y los temas centrales según el ministerio son violencia intrafamiliar, suicidio y el consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? También hay trastornos mentales, pero esos son los que ha privilegiado el Ministerio de Salud. Ahora, en la connotación positiva sigue prevaleciendo la dicotomía salud-enfermedad, lo individual sigue siendo lo importante, el experto es el coach, el que dirige mi bienestar, el que me dice cómo puedo yo estar mejor. El sujeto, la connotación de sujeto ya no es como un sujeto paciente, sino como un sujeto que todo lo puede controlar, es decir, todo está en mi mente y si yo digo que voy a estar bien, yo voy a estar bien. La voluntad es muy importante y la sugestión también, y también estigma en el sentido de que si no soy capaz, entonces fracasé pues para lograr esa sensación. Mientras nosotras divagábamos en todo esto, en investigaciones, en hacer muchos trabajos para pensarnos la salud mental, en Colombia, mientras tanto en Colombia, el contexto sociohistórico estaba marcado. Pensémonos, la década del 2000, digamos así, súper importante, la Ley de Justicia y Paz, con la desmovilización de los grupos paramilitares. También la primera ley que surgió en 2007 para la protección de la salud de las personas en condición de desplazamiento, también fue muy importante. Luego viene en 2011 la ley de víctimas, que habla de la importancia del acompañamiento psicosocial a víctimas, aunque se tergiversa completamente lo psicosocial allí. Y en 2016 el acuerdo de paz. O sea, ¿qué pasa en Colombia mientras tanto? Todo eso. Y en ese contexto aparecen los asuntos de la salud mental, ¿cierto?
Por ejemplo, en las movilizaciones sociales está presente el ejercicio político en salud mental, el reclamo de los derechos. Bueno, está por aquí, no se ve mucho, pero es una obra de teatro que genera denuncia y procesos de sanación en las personas. Está también las experiencias que hay muchos grupos de mujeres en Colombia, este particularmente es en el oriente antioqueño, de un modelo de apoyo psicosocial entre pares, entre mujeres que tienen toda una propuesta del apoyo entre pares. Está todos los trabajos de memoria, por ejemplo, las tejedoras de memoria que han hecho un trabajo en todo el país, y están los procesos de reparación a víctimas, ¿cierto? Y entonces la salud mental no se puede desligar de eso, está presente en la memoria, en el sufrimiento, en la expresión política, en la creatividad de estas mujeres, allí está presente la salud mental. Pasemos. Entonces ya surge otra pregunta que nos hacemos y es, bueno, ¿cómo se ha estudiado la salud mental en procesos de conflicto armado y construcción de paz? Y nos encontramos con una investigación de más de 1000 artículos, nos encontramos 5 perspectivas. Una perspectiva que es biomédica y conductual, que podríamos nombrar como hegemónica, la que veníamos llamando como hegemónica. Una perspectiva psicosocial, en una buena parte de los artículos, en el 32%. Una salud mental positiva, en el 26%. La determinación, un enfoque de determinación social en el 13% y cultural en el 10%. Estos artículos los dividimos o los clasificamos en 2 grandes grupos. Un primer grupo, el 77% de los artículos, que tenía una posición no crítica, no política frente a pensarse la salud mental, sino completamente técnica. Y miremos que aunque la perspectiva psicosocial en sus bases, ahorita lo vamos a ver, habla del sujeto como un sujeto político, no necesariamente todos los estudios enfocados por lo psicosocial tienen una perspectiva pues también, digamos, alimentada por la posición política. O sea que esto fue la mayoría de los artículos en Colombia, que necesitamos formarnos políticamente, no pensamos la salud mental desde lo político. Y solamente el 23% de los artículos tenían una postura política, solamente el 10% con un enfoque cultural y solamente el 13% con un enfoque de determinación social de la salud traída de la salud colectiva latinoamericana. Entonces, eso es lo que nos plantea, que hay una profundización, pues que no voy a presentarla toda, pero aquí tenemos cada una de las perspectivas, biomédica y conductual y del bienestar y las potencialidades. Miremos un poco las limitaciones. La de la biomédica y conductual tiene una mirada patologizante e individualista, se fundamenta o se sobredimensiona mucho el hecho del trastorno por estrés postraumático, porque estamos hablando de conflicto armado, tiene una lógica medicalizadora para enfrentar los problemas de salud mental y no tiene en cuenta las causas del conflicto. Entonces se hacen encuestas técnicamente muy bien hechas, pero no se pregunta por esos sujetos de la salud mental en un contexto de conflicto armado. La perspectiva del bienestar también es una perspectiva individualista. La resiliencia pues se presenta allí como una responsabilización individual y comunitaria, como que debemos ser modelos de resiliencia, pero finalmente no tenemos las condiciones para hacerlo, y si no soy, pues me siento culpable porque no fui capaz. Y se deja de lado también las causas del conflicto armado. La perspectiva biomédica pues viene impulsada desde el modelo organicista que viene desde el siglo XVIII, y la de la perspectiva del bienestar se fundamenta en las teorías de la felicidad, del bienestar mismo y de los desenlaces positivos en la adversidad. La tercera perspectiva, entonces, encontramos la perspectiva cultural, que como vimos es muy escasa. Entonces, viene más desde la antropología interpretativa. ¿Cuáles son los aportes? Aquí creo que como es más escaso
trabajar desde este enfoque, pues es bueno como mirarlo un poco más con detenimiento. Tiene una concepción singular, intersubjetiva, histórica y situada de la salud mental. Le interesa estudiar los signos, significados y prácticas de las comunidades en relación con la salud mental. Rescata aspectos intersubjetivos y dialógicos en el proceso de salud-enfermedad. Considera el contexto cultural, socioeconómico, político e histórico donde se vive la salud mental y propone una categoría que en Colombia nos ha servido muchísimo para saber qué pasa con quienes enfrentan el conflicto armado, que es el sufrimiento social. Y la categoría sufrimiento social tiene una connotación política, porque cuando yo hablo de mi sufrimiento social, pues estoy diciendo que hay unos responsables de mi sufrimiento. Me asesinaron un hijo, me desaparecieron 2 hijos, y allí hay una posición política también cuando yo estoy diciendo quiénes son los responsables de eso que a mí me está pasando. Bueno, la perspectiva psicosocial muy cercana en Colombia a todos los trabajadores de las ciencias sociales viene de una postura o de un enfoque socioconstruccionista y sistémico, y también viene de los movimientos de los derechos humanos. ¿Cuál ha sido el aporte de la perspectiva psicosocial? Bueno, me gustaría antes mirar las concepciones muy variadas. No hay una concepción de salud mental desde allí. Inclusive cuando yo creo que eso tal vez ya está superado, pero hasta en la década del 2010, salud mental para quien trabajaba desde lo psicosocial era trastorno mental. O sea, lo psicosocial era una cosa y trastorno mental era otra cosa. Diferente a como lo presentaba Martín Baró, que desde los años 90 en Centroamérica decía, la salud mental está en las relaciones sociales. O sea, que lo psicosocial nos hace aportes muy interesantes porque nos dice que que lo psicosocial, la salud mental tiene un carácter relacional. Es decir, la salud mental está en las relaciones. Despatologiza el sufrimiento porque no hablan de categorías diagnósticas. Y Martín Baró también propuso una categoría para entender más allá de los trastornos mentales lo que sucede en contextos de conflicto armado, y lo llamó trauma psicosocial, que es el daño de las relaciones interpersonales en medio del conflicto armado. ¿Cuál es la limitación? La heterogeneidad en la posición política. Y deja de lado los determinantes de la salud, la mayoría de ellas. Por último, la determinación social de la salud, lo que nos indica es que la salud mental es situada y crítica, es decir, está ubicada en una realidad. No es lo mismo vivir mi salud mental si yo nací en un país rico que si nací en un país pobre, que si en Colombia yo nací en Bogotá o yo nací en el Cauca. Es muy diferente. Entonces, a eso se refiere la perspectiva de la determinación, definida como el proceso o el modo de devenir por medio del cual los objetos adquieren sus propiedades, es decir, por los cuales mi salud mental adquiere las propiedades que tiene. Depende de ese contexto en el que yo nací. Y hace que aportes. Toma la salud como una construcción colectiva, le da relevancia al sujeto y a la historia de ese sujeto, contempla los determinantes de la salud mental, se compromete con la transformación social y dentro de sus limitaciones, pues digamos que él mismo las resuelve porque dice, no es suficiente pensarse la salud mental desde la determinación. Necesitamos otras perspectivas, inclusive como la biomédica, la psicosocial y la cultural. Con esta información, entonces ya nos dijimos, bueno, entonces, más o menos como qué características debe tener pensarnos esto de la salud mental. Entonces, esas características es que el concepto de salud mental es un concepto flexible, abierto a saberes y disciplinas, situado en una realidad social, histórica y cultural. Y aquí empezamos nuestro cuarto momento, las investigaciones que nos están alimentando esta mirada de la salud mental. Y encontramos en la salud colectiva en América Latina
se originó en los años 60, 70 en Brasil. Y encontramos en los años 90 una frase de Sandra Fagundes, una mujer que trabajaba en la parte gubernamental, no era académica, sino gubernamental, y ella propuso salud mental colectiva. Inclusive en Brasil no utilizan ese término, pero sí lo aplican todo el tiempo porque allá el sistema de salud está pensado desde la salud colectiva. Y entonces ella propuso la salud mental colectiva como una política y dijo, es una política pública de expresión y afirmación de la vida en su diversidad, multiplicidad y pluralidad. ¿Eso qué quiere decir? Que pensarnos la salud mental desde una perspectiva de la salud colectiva y pensarla como una política es que las políticas públicas, llámese la de salud, la de cultura, las políticas públicas sean políticas que permitan la diversidad humana. Y esa diversidad puede ser vista con diagnósticos psiquiátricos, con diversidad de género, con diversidad sexual, con diversidad con discapacidad, sin discapacidad. Es decir, que todos quepamos en las políticas públicas. Y a eso era que se refería en su momento. Sin embargo, pues la salud mental colectiva también se ha estudiado por otros, digamos, como por otras áreas de conocimiento. Y, por ejemplo, la antropología de la salud tiene su propuesta y nos surgió a nosotros la pregunta, entonces, si nosotros nos pensamos en una salud mental colectiva para Colombia, ¿qué? Entonces, lo que estamos haciendo desde el grupo es pensarnos una salud mental para Colombia, contextualizada, crítica, en los territorios colombianos, con nuestra historia colombiana. Y lo que entonces nos encontramos o lo que propusimos es una salud mental colectiva que luego dijimos no tiene que ser colectiva, podemos hablar de una salud mental ampliada, crítica, latinoamericana. Y allí encontramos, digamos, como dos aspectos interesantes. Primero, ¿quién es el sujeto de la salud mental? Y ese sujeto de la salud mental nos lo respondimos como que no es el paciente, ni es el que tiene que tener el control de todo. Es un sujeto que es sabedor de su historia y su realidad, es un experto de su historia, es conocedor de su territorio, tiene capacidad crítica y creativa para la transformación social. Ese es el sujeto de la salud mental bajo esta mirada. E identificamos unos elementos para un concepto de salud mental, no un concepto propiamente, sino elementos para un concepto. Entonces dijimos, el cuerpo es importante, no el órgano cerebral, no solamente el funcionamiento, la parte pues fisiológica del organismo, sino el cuerpo, también como un cuerpo que está transversalizado por la historia, no solamente por la historia nuestra, por la historia del país. Y también por las experiencias que vamos teniendo de manera pues biográfica en nuestra realidad. Los acuerpamientos es otro tipo de cuerpo y es esas formas colectivas, sociales, que están teniendo también los grupos en la sociedad. El vínculo, que no es solamente social, el vínculo también es con lo otro, con los territorios, con el país, el vínculo con las instituciones, todo lo que signifique un vínculo que está presente pues allí en mi vida. Y lo colectivo también como un espacio relacional de creatividad. La capacidad expresiva y creativa de la salud mental, la autonomía y la participación política. Tomamos estos entonces como unos elementos punto de partida para seguir investigando la salud mental. Y a partir de allí, entonces hemos venido realizando algunas investigaciones, me la pasas, porfa. Y hemos venido en unas investigaciones, esta no la vamos a leer toda, pero por ejemplo, en la siguiente. Por ejemplo, esta investigación que retomamos también pues de un profe que no es del grupo, pero que hizo una investigación muy interesante e histórica sobre salud mental en el sistema de salud colombiano, encontramos cómo se relaciona la salud mental con la violencia y la construcción de paz en el país,
cómo se relaciona, cómo ha estado presente la salud mental en el sistema de salud colombiano desde siempre. La investigación es realmente muy amplia. Y el proceso sociopolítico de la salud mental en el sistema de salud. Y eso nos da a nosotros contexto para seguirnos pensando la salud mental. Pasemos a la siguiente. Bueno, entonces con esto, digamos que llegamos a otro momento y nos dijimos, bueno, entonces, ¿qué? Y las investigaciones continúan. Entonces, también nosotros, ¿qué? Todo esto lo llevamos a la maestría. Es decir, todo esto, no solamente esto, ¿cierto? Hay que decir que esto es lo que presentamos hoy, pero que, por ejemplo, la facultad tiene una trayectoria muy interesante, muy buena, por ejemplo, en investigaciones epidemiológicas, y eso se lleva a la maestría. En múltiples métodos de investigación, todo eso se lleva a la maestría. En planificación de servicios de salud, también todo esto va a la maestría, sino que aquí estamos hablando particularmente de lo que hemos ido recogiendo para el curso de conceptualización en salud mental. Entonces, en esto de seguirnos pensando la salud mental, está transversalizada la construcción de paz en Colombia. Yo creo que eso hay que apostarle, ¿cierto? Porque como colombianos, desde donde estemos, el ingeniero desde donde está, el político desde donde está, el gobernador desde donde está, bueno, cada uno desde donde estemos, las personas que trabajan en la calle, en relación directa con las personas, el campesino, yo creo que en Colombia todos deberíamos de tener un propósito de cómo le podemos apostar a la paz. Y esto, digamos que es como está relacionado con ese propósito y con esas claridades que hemos venido teniendo de a qué nos referimos cuando estamos hablando de salud mental. Entonces, les voy a dar acá un ejemplo. Cuando hablamos de vínculo con lo otro, una compañera, que es la compañera Eneida, empezó a trabajar el tema del arraigo y acaba de terminar su tesis doctoral sobre el arraigo o sobre, en parte, pues sobre el arraigo al territorio en los procesos de restitución de tierras en campesinos, ¿cierto? Entonces, aquí hablamos de arraigo, hablamos de territorio y su relación con la salud mental, y ya estamos hablando de la geopolítica de la salud mental, ¿cierto? En Colombia, ¿cómo podemos abordar esto de la geopolítica de la salud mental? Porque eso que hablamos de que la salud mental es diferente según los territorios, ¿cómo podemos profundizar en investigaciones allí? El enfoque de derechos también ha sido algo muy fuerte en la facultad, y una compañera, la profesora Erika y la profesora Isabel también, principalmente en el tema de mujeres, bueno, toda la línea, ahorita van a escuchar las líneas, varias de las líneas trabajan bajo este enfoque de derechos y digamos que es muy bueno fortalecerla y anclarla pues como parte de la fundamentación de esta manera de pensarnos la salud mental, el enfoque de derechos. También un tema que estamos vislumbrando como supremamente importante y que el grupo lo ha trabajado antes, pero que lo dejamos por un tiempo, pero hay que retomarlo, salud mental en el sistema de salud colombiano. También ahí van a ver ahorita investigaciones muy interesantes sobre salud mental intercultural y buenos vivires. El grupo ha tenido más investigaciones con comunidades indígenas, de pronto menos con colectivos y comunidades afro, pero también hay alguna parte de experiencia en este trabajo. Digamos, esta cadena de categorías también, digamos, es una forma de decir hasta dónde podemos avanzar. Cuando hablamos de cuerpo, que ya lo mencionamos a qué nos referíamos, lo de acuerpamientos, esas formas que toman esos grupos humanos cuando están en búsqueda de un propósito colectivo, del colectivo propiamente, y los movimientos sociales. Un egresado de la maestría está haciendo su doctorado, Daniel, y está trabajando sobre los movimientos, las organizaciones sociales y los movimientos por la salud mental en Colombia, que creo que pues hay que impulsarlo bastante. También un tema que de pronto habrá que profundizar mucho, creatividad y salud mental, y en términos de investigación, psicometría y la inteligencia artificial en salud mental también pues es como un aspecto supremamente importante para seguir avanzando allí, la investigación participativa y la fenomenología de la salud mental.
Yo creo que temáticamente estos son los temas que nos están ocupando ahora y en el futuro cercano en el grupo. Entonces, bueno, hasta este momento era lo que les quería compartir y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la profe Dora Hernández por su presentación. Yo creo que es, digamos, una introducción también muy provocativa a la complejidad de la salud mental, a esas diferentes visiones, pero también a situarnos en el contexto colombiano, cómo esa salud mental ha evolucionado y que debido a nuestra historia, pues ha estado marcada esa conceptualización por lo que ha significado también el conflicto armado. De alguna manera eso también ha marcado esas trayectorias que nos mostró la profesora en relación a cómo se ha concebido en nuestro país, pero también esas prácticas que se han realizado para que apuntan hacia esa construcción de paz. Vamos a continuar ahora entonces con la presentación de las líneas de investigación. Voy a dar paso entonces a la profesora Diana Molina para presentar la línea de investigación en género, salud sexual y reproductiva. Adelante, profesora Diana. Gracias, profesora María Isabel. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Yo soy Diana Patricia Molina de Río. Soy profesora del Grupo de Investigación de Salud Mental y coordino la línea de investigación en género, salud sexual y salud reproductiva. Siguiente, por favor. Bueno, en esta foto les quiero presentar a algunas de las compañeras que hacemos parte de la línea. En este momento todas somos mujeres, pero esto no significa que no puedan participar hombres, sino pues que, y de hecho hemos tenido pues hombres participando en la línea, pero en este momento pues no hay hombres, todas somos mujeres. Entonces hacemos parte de la línea de la profesora Isabel Posada, Isabel Orozco, que es una egresada de la facultad, la profesora Nancy Gallo, que también es egresada del programa de epidemiología de la facultad y es profesora de la facultad. La compañera Jennifer Inestrosa, también profesora de la facultad y extensionista. Sonia Cardona, que es una mujer muy líder pues, en diferentes grupos de mujeres de la ciudad. Carolina Betancourt, que es una egresada que tenemos de la maestría de salud pública. Marta Martínez, que es egresada del programa de salud mental. Diana Isabel, que es una mujer pues que aunque no está vinculada pues a la facultad, pues ha sido una participante activa en el grupo, y yo que en este momento estoy coordinando la línea, que soy la profesora Diana Molina. Siguiente. Bueno, nosotras nos hemos construido estos 4 objetivos de la línea. El primero de ellos es producir y gestionar conocimiento de excelencia en torno al género y su influencia en los problemas de salud pública y de la salud mental. El segundo es producir y gestionar conocimiento de excelencia en torno a las estrategias para promocionar la salud sexual y la salud reproductiva en cada etapa del ciclo vital humano. El tercero es producir y gestionar conocimiento de excelencia en torno a las estrategias de prevención de la enfermedad relacionadas con la salud sexual y la salud reproductiva. Y el cuarto es producir y gestionar conocimiento de excelencia en torno a los trastornos que afectan la salud sexual y la salud reproductiva. Todos ellos pues en cada una de las etapas del ciclo vital humano. Siguiente. Bueno, si bien para esta presentación la idea era presentar proyectos de investigación, a mí pues me parecía realmente corto hablar solo de los proyectos de investigación y quise pues también ampliarles un poco y contarles todos los procesos que hacemos en la línea, que no solamente se circunscriben a los procesos de investigación. No obstante, les quiero contar pues que aunque hemos tenido pues experiencia en varios proyectos, en este momento los proyectos que tenemos activos, el primero de ellos se llama Programa Participativo de Investigación y Acción en el campo de los derechos, la salud sexual y la salud reproductiva, con énfasis en trabajadoras sexuales. Este es un proyecto que está siendo liderado por la profesora Isabel Posada y que trabaja, digamos que su población objeto son las trabajadoras sexuales que se ubican en la Comuna 10.
Un segundo proyecto que tenemos con financiación del CODI de la Universidad de Antioquia se llama Conocimientos y Prácticas sobre los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos y su influencia en los significados de violencias basadas en género. Esta es una investigación que estamos haciendo en la Universidad de Antioquia con 3 áreas, con profesores y estudiantes de 3 áreas de la universidad. Las áreas son ciencias exactas, ciencias sociales humanas y las áreas de la salud. Y finalmente participamos en la elaboración de la encuesta nacional de demografía y salud, específicamente en el capítulo de roles de género. Pero como les decía, pues digamos que nuestras acciones no se limitan solo a los proyectos de investigación. Nosotros intentamos realizar una importante incidencia política en la ciudad. Entonces tenemos una de nuestras compañeras hace parte del Consejo Distrital de Participación Ciudadana en el sector mujeres y adicional a esto realizamos una veeduría permanente a la administración pública en los temas relacionados al género, la salud sexual y la salud reproductiva. Esto tanto en la ciudad de Medellín como en el departamento de Antioquia. También realizamos acompañamiento en docencia. Tenemos un curso que es un curso de extensión que ofrecemos sobre género y salud pública. Acompañamos a estudiantes en las asesorías de trabajo de grado, en los niveles de pregrado y de posgrado. También hemos tenido pasantes y becarios que llegan del extranjero interesados a trabajar el tema del género, la salud sexual y la salud reproductiva. Nosotros tenemos una agenda académica permanente, todos los meses tenemos un encuentro académico, cada semestre nosotros elaboramos una agenda académica que desarrollamos durante todo el semestre en un tema pues que vamos eligiendo. En este semestre estamos abriendo este espacio para que los estudiantes de pregrado a quienes hemos acompañado en sus trabajos de grado presenten los resultados de su investigación y tenemos actividades académicas pues en diferentes fechas de interés, como lo es el 8 de marzo y el 15 de noviembre, que son digamos, las fechas que tenemos en el país alrededor del reconocimiento de los derechos de las mujeres y de la no violencia hacia las mujeres. Siguiente diapositiva. Bueno, dentro de esta presentación se nos pidió que pensáramos en cuáles son los principales desafíos en el tema que nosotros trabajamos en particular. Para el caso de nosotros, los principales desafíos sobre el género, la salud sexual y la salud reproductiva. Alrededor, pues, de los principales desafíos, pues nosotros consideramos que los derechos sexuales y los derechos reproductivos tienen una característica y es que siempre hay que estar velando por no perder los derechos que hemos conseguido hasta ahora, porque los derechos sexuales y los derechos reproductivos tienen, digamos, una particularidad y es que suelen estar en debate público permanente. Y muchas veces las decisiones políticas que se toman en los estados es el desconocimiento de estos derechos. Entonces, un principal desafío es estar velando por el no retroceso en las conquistas que tenemos alrededor de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Un segundo desafío es avanzar en la conquista efectiva de los derechos sexuales, especialmente de las mujeres y de las poblaciones consideradas diversas, es decir, pues las comunidades afro, las comunidades indígenas, las diversidades sexuales, las diversidades pues de funcionales, etcétera. Un tercer desafío es promover la discusión, sensibilización y educación frente al género y la influencia del género en diversos problemas sociales como las violencias, las inequidades sociales, los imaginarios sobre los roles de género, etcétera. Un cuarto desafío es promover políticas, programas y proyectos que intervengan los determinantes sociales de la salud pública y la salud mental asociados al género, la salud sexual y la salud reproductiva. Y un último desafío, pues que no alcanza a quedar en la diapositiva, pero sí quiero recoger acá, es poder lograr financiación a los proyectos de investigación. Realmente pues tenemos muchos frentes, muchas betas de análisis que queremos seguir desarrollando, pero realmente es un desafío en el país conseguir financiamiento para poder desarrollar los proyectos. Entonces ese pues es un último desafío que queríamos compartirles a ustedes esta tarde. Bueno, creo que dejo por ahora aquí, entonces le doy la palabra a mi compañera Isabel Posada, que les va a presentar su línea de investigación. ¿Está? Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que están aquí presentes y para quienes nos están acompañando a través de la plataforma.
Yo coordino el grupo de investigación en salud mental y también coordino a su vez la línea de investigación fenómenos relacionados con las sustancias psicoactivas. Listo. Lo primero de lo que les quiero hablar es que, bueno, esta línea ha sido tradicional dentro del grupo de investigación en salud mental. Esta es una foto de una de las últimas reuniones que pudimos tener y básicamente esta línea no solamente se enfoca como en una medición de los fenómenos que se relacionan con el consumo de sustancias psicoactivas, hacer estudios, por ejemplo, de prevalencia o estudios epidemiológicos que también son muy importantes, sino que nos han venido interesando desde hace mucho tiempo el tema de las políticas públicas, el tema del estigma, el tema de esas situaciones que nos hacen más vulnerables a tener un tipo de relación problemática con las sustancias psicoactivas. Entonces, de entrada para la línea, por eso hablamos de fenómenos y no de problemas, porque asociamos los consumos con lo estructural, con lo social, con la pobreza, con las desigualdades, con la injusticia sanitaria. Por eso los objetivos de la línea tienen que ver con diseñar, por supuesto, propuestas de investigación e intervención sobre esos fenómenos, pero también con formar estudiantes de pregrado, talento humano, también los estudiantes de posgrados interesados en generar conocimiento. Promover, por supuesto, una apropiación social, en ese sentido que les digo, no solamente de esos estudios estadísticos, sino otro tipo de estudios también más relacionados con lo social y lo político. Entonces, allí promover esa apropiación social del conocimiento a través de la participación de diferentes actores sociales e institucionales, y de allí que nuestra línea no solamente está conformada por profesores, sino que también tenemos estudiantes, tenemos personas en pasantía, tenemos personas de múltiples profesiones, pero también personas que pertenecen a las organizaciones sociales de base, organizaciones no gubernamentales, también gubernamentales, que se interesan en el tema de las sustancias psicoactivas. Igualmente nos interesa acompañar la gestión de las políticas públicas, planes, programas y servicios, y no solamente diseñarlas, sino en su momento también implementarlas, evaluarlas, sistematizarlas, hacer el acompañamiento. Siguiente, yo. Para este momento tenemos dos proyectos que están en este momento dijéramos, en desarrollo. Uno de ellos es en la Comuna 10 de Medellín. Es un proyecto de orden participativo, es un proyecto que se está adelantando con los jóvenes de la comuna, y es que básicamente nos asociamos, dijéramos, con las personas representativas de la Comuna 10 de Medellín para hacer un diagnóstico con ellos e identificar cuáles eran los principales problemas asociados a habitar y vivir en la Comuna 10, que es la Comuna La Candelaria de Medellín. Y las personas de allí, miembros de las juntas de acción comunal, presupuesto participativo y otros líderes, nos indicaron varios tipos de problemas. Entre ellos era el consumo de sustancias en jóvenes que no necesariamente habitan la Comuna 10, sino que van a estudiar o van a trabajar durante el día y allí desarrollan esos consumos. Cuando vamos a la comunidad, nos encontramos con que más allá de este consumo, que es lo que evidencian las personas desde afuera, desde esa visión adultocéntrica, encontramos que los jóvenes tienen otro tipo de problemas que tienen relación más bien con la depresión, con la soledad, con el aislamiento social, porque muchos de ellos son migrantes o pertenecen a familias que tienen condiciones muy difíciles de pobreza y vulnerabilidad. Entonces, por eso este es un proyecto con ellos, para ellos, donde se desarrollan diagnósticos y procesos de acompañamiento, como están en las fotos, incluso ganándose premios como el de arriba, que es un premio a una serie de contenidos que desarrollaron en redes sociales y que están más enfocados en la salud mental que propiamente en el consumo. Y lo otro que estamos haciendo, si es más en el plano de lo empírico analítico, de lo cuantitativo, es una revisión sistemática de escalas utilizadas en terapias asistidas con psicodélicos. Como es de conocimiento de muchas personas, se utilizan los psicodélicos no solamente en el ámbito recreativo, sino también en el terapéutico, y estamos revisando cuáles de esas escalas han sido validadas mundialmente. Estamos tratando de revisar cuáles son las mejores para luego tratar de hacer una validación para Colombia y generar una escala que nos pueda apoyar con este grupo de terapéuticas con psicodélicos. ¿Cuáles son los desafíos que nosotros creemos que tiene en este momento la línea? Pues inicialmente esa promoción de investigaciones que aborden esa salud mental en el sentido que nos decía la profesora Dora, desde un punto de vista crítico, en este caso crítico de los fenómenos de los consumos, ligado esto a unas situaciones estructurales, sociales,
para mantener unas formas de pensamiento y de poder tradicionales. Esas son las formas en las que habitualmente se asumen los consumos como un problema, con algo que se tiene que erradicar, y para nosotros es más un problema, un fenómeno más bien psicosocial que no necesariamente está ligado a lo problemático. En segundo lugar, otro de los desafíos que tenemos desde la línea es apoyar la búsqueda de alternativas para un abordaje de esos consumos, incluyendo el estigma y la discriminación, pues esos son los que generan señalamiento y responsabilizan solamente al individuo, pero no las estructuras sociales de aquello que está pasando con esos consumos. Y en tercer lugar, queremos integrar investigaciones, ya no tanto como de ese orden de ir, generar conocimiento y salir, sino más bien investigaciones más participativas y con enfoques transversales y diferenciales, porque pues los riesgos y los consumos y las situaciones no son las mismas en todos los individuos, para que tengamos una mejor comprensión de ese fenómeno social. Pero yo voy a anunciar. Entonces, enseguida, sí viene. Enseguida, aunque la diapositiva dice que Marcela va a presentar la línea de investigación en salud mental comunitaria e intercultural, la va a presentar la profesora María Isabel Ramírez, a quien le doy el micrófono. Gracias, profesora Isabel. Bueno, voy a presentar entonces la línea de investigación en salud mental comunitaria e intercultural. La coordinadora de la línea es la profesora Marcela López. Ella hoy no nos pudo acompañar en este espacio, pero ella es quien actualmente coordina la línea. En esta línea, pues hacemos parte la profesora Dora Hernández, la profesora Eneida Puerta y yo, que somos pues como profesoras a nombre de la facultad, pero en la línea hacen parte también estudiantes de pregrado, de la maestría en salud mental, de la maestría en salud pública, han sido parte también estudiantes de otras universidades del país y hemos tenido estudiantes también de pasantía. Los objetivos de la línea, entonces, el primero es identificar y comprender y actuar sobre los diversos aspectos que pueden incidir en el mejoramiento de las condiciones de la salud mental y los buenos vivires de las comunidades desde una perspectiva de justicia social e intercultural. Digamos que allí queremos resaltar esto de los buenos vivires como algo también que nos transversaliza en la línea y nos también ayuda a comprender y retroalimentar eso de la salud mental colectiva y la salud mental intercultural, y cuál también es esa relación entre lo colectivo e intercultural, que es como lo que recientemente hemos trabajado como en las discusiones de la línea, entendiendo esa interculturalidad no solo desde lo étnico, sino también desde ese diálogo entre culturas, esa negociación entre culturas que puede aportar también al conocimiento de la salud mental. Contribuir en la formación de estudiantes de pregrado y posgrado de los programas de la Facultad Nacional de Salud Pública y otras facultades afines a los intereses de la línea de investigación, y generar espacios para la reflexión y discusión sobre los temas de salud mental comunitaria e intercultural, a través también del conocimiento de esas experiencias asociativas, colectivas, que se han tenido alrededor de los proyectos de investigación, pero esas otras experiencias también de los estudiantes que han aportado a la construcción de la línea. Los proyectos que tenemos en este momento, entonces en total están 4 en cursos. Uno financiado por MinCiencias, que es el fortalecimiento de la autonomía alimentaria para el mejoramiento de la situación nutricional y el buen vivir de las gestantes, lactantes y menores de 5 años en el resguardo indígena Nasa Páez Huila. Otro proyecto es financiado por el Sistema General de Regalías, que es una formulación de una ruta integral de atención en salud mental para la prevención del comportamiento suicida en comunidades indígenas. Aquí tenemos que tener en cuenta que dentro de todas esas construcciones que se han tenido alrededor de la salud mental intercultural, es claro que para la población indígena un concepto como tal de salud mental digamos, es difuso, ¿cierto? No existe como tal el concepto de salud mental, pero ellos sí tienen otras formas de nombrarla y por eso se hace necesario
esa ruta específica para la atención de salud mental en las comunidades indígenas. Un tercer proyecto es la configuración de la salud mental colectiva en la producción académica y los saberes cotidianos de organizaciones y movimientos para la salud mental de las ciudades de Medellín, Colombia y Salvador, Brasil. Este proyecto es financiado por la Universidad de Antioquia en una convocatoria que tiene la universidad que se llama CODI, y una tesis doctoral titulada Educación en Salud Mental desde un enfoque colectivo e intercultural a través del diálogo de saberes en contextos educativos, institucionales y comunitarios de la ruralidad de Girardota. Como lo mencionó anteriormente la profesora Dora, pues digamos que la producción de proyectos de la línea ha estado muy enfocada también dentro de las comunidades indígenas. También, digamos, en algunas ocasiones hemos tenido, digamos, proyectos con comunidades afro, específicamente del medio atrato, pero también el interés de la línea es, como lo dije anteriormente, resaltar ese interés por no reducir la interculturalidad o la salud mental intercultural solo al enfoque étnico, y por eso también esa posibilidad de visibilizar otros proyectos relacionados con esos saberes cotidianos de las organizaciones, y ahora también pues como con las comunidades rurales, ¿cierto? Las prácticas que se tienen. Los desafíos que tiene la línea en relación a la salud mental son tres, resaltamos tres. Son superar la mirada individualista y morbicéntrica de la salud mental y propender en primera instancia por una mirada integral, integradora de la misma, centrada específicamente en la vida en las comunidades. Entonces damos relevancia también a esas prácticas de vida que se realizan en las comunidades y que finalmente se convierten en las expresiones de la salud mental. Trabajar desde la perspectiva propuesta en salud mental, que permite un acercamiento humanizado a la compleja realidad colombiana y en general de las comunidades y de aquellos grupos que históricamente han sido vulnerados. Comprender la manera como los grupos humanos, desde sus universos simbólicos construidos de manera intersubjetiva, en diálogo y biográficamente determinados, se construyen en agentes claves para dar cuenta sobre su salud mental. Y también de esa salud mental de quienes lo rodean, específicamente teniendo en cuenta sus contextos, sus experiencias vivas también de exclusión y de inequidad, que son las que han configurado ese sufrimiento mental o ese sufrimiento humano, y que son también de gran interés para la salud pública. Continuamos entonces ahora con la profesora Diana Gómez, quien nos presentará la línea de investigación en salud mental traslacional. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Profe Diana. Hola, ¿me escuchan? Sí, le Ah, escuchamos bien. bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Diana Gómez Londoño, hago parte pues de la línea de investigación en salud mental translacional. La coordinadora es Natalia Trujillo Rego. Yo la vengo pues como vengo acompañando los procesos de investigación en la línea desde sus inicios hasta la actualidad. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los objetivos de la línea, nosotros entonces queremos pues enfocarnos en integrar diferentes conocimientos como las neurociencias, la psicología experimental y las intervenciones psicosociales para establecer estrategias metodológicas efectivas en el estudio de situaciones prioritarias en salud mental. Así como entonces podemos ver que estamos más enfocados en un modelo biopsicosocial, como lo mencionaba pues la profesora Dora en su conferencia. Su segundo objetivo, queremos contribuir al desarrollo e implementación de evaluaciones y modelos de intervención para valorar su utilidad en el ámbito de la salud mental, especialmente en contextos vulnerables, y nos hemos enfocado en estos años en posconflicto o en la exposición al conflicto armado, ¿cierto? En poder entender pues cómo son estas relaciones y cómo puede afectar la salud mental.
no solo desde los trastornos mentales, sino también pues como desde una salud mental mucho más general, como lo mencionaban al inicio. Desarrollar y validar herramientas de evaluación neurocognitiva y psicosociales para la detección temprana de trastornos neurodegenerativos, considerando su impacto en la salud mental, tanto de la persona que tiene la enfermedad como de sus cuidadores o toda su red de apoyo. Esto pues básicamente ya estamos abordando otro grupo de interés que serían pues de las personas que tienen enfermedades neurodegenerativas, ¿cierto? Aparte pues de la población inicial que teníamos que era expuestos al conflicto armado, también ya estamos empezando a estudiar este tipo de fenómenos. Siguiente. Bueno, en cuanto a los proyectos actuales, tenemos dos, los dos son financiados por MinCiencias. El primero es la evaluación y seguimiento cognitivo remoto de la enfermedad de Alzheimer desde estadios preclínicos. Este pues está en desarrollo. Lo que se quiere con este proyecto es poder implementar herramientas digitales, ¿cierto? Que sean efectivas para poder identificar en estadios tempranos, ¿cierto? Antes de que se genere un deterioro cognitivo, algo pues como mucho más evidente en la persona que sufre de enfermedad de Alzheimer, alguna afectación que nos permita pues como hacer una caracterización mucho más temprana y así poder pues ¿cómo decirlo? Poder ralentizar, ¿cierto? La evolución de la enfermedad como tal. Acá también hemos empezado también a trabajar a incluir determinantes sociales, ¿cierto? Como esos factores modificables que podemos también trabajar en este tipo de enfermedades pues, neurodegenerativas, ya que aunque nuestra población es genética, poder también ver el impacto de estos determinantes sociales, que realmente es donde se podría empezar pues como a trabajar para poder ralentizar esta evolución. El segundo proyecto es estrés alostático como biomarcador en la predicción de desenlaces en salud mental y cardiometabólica en regiones geográficas de Colombia afectadas por el conflicto armado. Este proyecto finalizó en el 2024, pues porque tuvimos una prórroga. Sin embargo, la estudiante de doctorado Sandra Rueda sigue trabajando pues con los datos de este proyecto para su tesis doctoral. Básicamente lo que se quiere, entonces vemos cómo vuelve y juega este modelo biopsicosocial, donde queremos ver cómo el estrés crónico, ¿cierto?, puede empezar a afectar a estas personas que estuvieron en contextos altamente violentos, ¿cierto?, y estresantes, entonces cómo esto puede impactar tanto en la salud física como mental de las personas expuestas al conflicto armado. Siguiente. Bueno, en cuanto a los desafíos de la línea, entonces estamos enfocados pues en explorar el impacto de las alteraciones en la cognición social, así que entonces no solo es entendiendo pues la cognición social como todo, como este modelo que puede abordar todo lo de las relaciones sociales, de cómo interactuamos con los otros, ¿cierto? En poblaciones vulnerables con el fin de diseñar intervenciones que fortalezcan el bienestar y la integración social. Entonces aquí estamos muy enfocados en construir protocolos pues, que estén validados en la población de interés o que estén fuertemente fundamentados en la teoría, perdón, para, para poder caracterizar la población y así generar intervenciones que sean, que estén contextualizadas, ¿cierto? No traer pues como intervenciones de otra parte, sino que tengamos en nuestros protocolos y poder generar estas intervenciones que sean muy contextualizadas para el fenómeno o para la población de interés que estamos estudiando. El segundo, evaluar e intervenir en el envejecimiento cognitivo para desarrollar estrategias que preserven la autonomía y el bienestar de las personas mayores. Entonces, eso está muy asociado pues como con el proyecto que les comentaba anteriormente, y es poder entonces estudiar diferentes factores para poder entender cómo tanto los determinantes sociales van afectando pues al proceso pues de evolución de la enfermedad y que podamos intervenir en esos factores modificables.
y que una vez pues entendamos esto también pueda ser trasladado a un envejecimiento sano, ¿cierto? No solo quedarnos pues como con la patología, sino que a futuro también podamos empezar a mirar cómo podemos trasladar esto al envejecimiento sano. Y por último, innovar en psicometría para la evaluación neurocognitiva y de salud mental mediante tecnologías avanzadas como inteligencia artificial y neurociencias computacionales. Básicamente, pues es entender que estamos en esta era de la tecnología donde podemos aprovechar todas estas herramientas para generar pruebas, ¿cierto? Que nos permitan tener un diagnóstico certero. ¿Y esto qué posibilidades tiene? Es que puede también acortar la brecha en cuanto al acceso a la salud, ¿cierto? De una población que es vulnerable, que no va de pronto tener acceso a especialistas. Entonces, este tipo de herramientas digitales nos puede ayudar con este acortamiento pues de esa brecha. Eso sería, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a las coordinadoras de la línea. Quisiera reiterar los contactos de las líneas que tiene el grupo de investigación. Entonces, la línea de género, salud sexual y salud reproductiva, el correo es de patricia.molina@udea.edu.co. En la línea de fenómenos relacionados con las SPA está isabel.posada@udea.edu.co. En la línea de salud mental colectiva intercultural, jennifer.lopez@udea.edu.co. Y en la línea de salud mental traslacional, diana.gomezl@udea.edu.co. La idea es que si ustedes tienen interés en alguna de estas líneas, puedan contactar a las coordinadoras de las líneas a través de estos correos electrónicos y si quieren también recibir más información al respecto. Bueno, en este momento entonces abrimos el espacio para preguntas, comentarios de las personas que están conectadas, pero también de las personas que están acá presentes en relación con la presentación de la profedora y también pues como con lo relacionado con la línea, los desafíos que escucharon. ¿Qué les quedó resonando? Y comentarios pues como que quieran realizar. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, em, es más como una duda que me surge a partir de cuando la profesora Dora estaba hablando de la perspectiva cultural de la salud mental. Es más como un interés personal de realizar investigaciones o poder realizar una investigación. Salía un poco de estos temas de las líneas pues de investigación que nos has presentado aquí, más en relación en torno a la salud mental y el psicoanálisis y como esa crítica más cultural que se le puede dar a los temas de salud mental, muy contextualizado pues hoy en día las problemáticas sociales presentes. Si es posible, la pregunta va orientada si es posible poder traer estos temas a la maestría en salud mental. ¿Cuál es tu nombre? Ana Sofía. Ana Sofía, no sé si se escuchó para quienes están conectados. Ah, bueno, sí, porque tenías el micrófono. Completamente, completamente pertinente, claro, sí. Y muchas veces lo que un buen, digamos como que un buen punto de partida es cuáles son los intereses de los estudiantes y las estudiantes. Y allí, pues, digamos que se va redondeando la idea, se va clarificando, se va complejizando también y se va mirando pues cuál puede ser como el mejor acompañamiento académico y científico para responder esa pregunta. Inclusive a veces en la maestría se utiliza que los estudiantes
tienen un asesor y también un coasesor, dos docentes que lo acompañan. Entonces, sí, es completamente pertinente plantearse una pregunta con una mirada desde lo cultural de la salud mental. Sí. Bueno, no sé si alguien más acá o a través de la plataforma Zoom hay alguien que tenga una pregunta, un comentario. Bueno, no sé si mientras alguien más se anima, quisiera pues como hacer también es una pregunta que está dirigida pues para la profesora Dora Hernández, pero también para las demás coordinadoras de la línea, y es desde esa experiencia que ustedes tienen, ¿cierto? ¿Qué estrategias podrían fortalecer la articulación entre la academia, las comunidades y las instituciones para abordar como esos desafíos alrededor de la salud mental, ¿cierto? Uno de los desafíos es, por ejemplo, esa diversidad, esa complejidad en la conceptualización, pero otros desafíos son también lo que nos mostró cada una de las líneas, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cuáles podrían ser como esas estrategias? Bueno, yo creo que generar esas alianzas, esas estrategias, casi que tenemos las estrategias en el trabajo cotidiano que hacemos, que es desde la docencia, la extensión y la investigación. Ahora, ¿qué puede afianzar mucho más esas alianzas y esas relaciones entre esas diferentes instancias? Es la metodología que utilicemos. Ahorita hablaba la profesora Isabel del fortalecimiento que están haciendo en su línea de la investigación participativa. Esa es una investigación que también propende por una construcción colectiva con las comunidades. O sea, que esa producción de conocimiento, esa construcción de conocimiento, si es conjunto, pues afianza mucho más las relaciones, que si es una metodología o una fundamentación que considera a ese objeto de conocimiento lejos del investigador. Pero si hay un acercamiento entre el grupo de investigación, el equipo de investigación, las instancias institucionales y comunitarias, con seguridad, pues que ese enfoque participativo puede ahondar mucho más esas alianzas y un trabajo más, como les decía yo hace rato, juntos para buscar la paz en Colombia, ¿cierto? No para buscar solamente beneficios para unos, sino para todos. Y creo yo que también el enfoque de la educación. Esta facultad también tiene un trabajo muy interesante en todo lo que es la educación en el campo de la salud. Y nosotras en el grupo tenemos la fortuna de tener compañeras que han estado pues permanentemente en ese trabajo, desde una mirada también muy de educación popular, muy de educación para la salud, muy de una educación muy también muy latinoamericana. La profe Jennifer Marcela ha trabajado mucho también desde allí, la profesora Diana Molina y ahorita la profesora María Isabel está haciendo su doctorado desde esa mirada. Entonces yo creo que esas formas de acercamiento con las comunidades y con las instituciones de trabajemos juntos en una alianza bidireccional y con relaciones más horizontales, creo que serían pues las estrategias válidas por poner ejemplos, porque seguramente en esa relación, como nos decía, por ejemplo, la profesora Diana Molina, la participación en las mesas institucionales donde se trabaja temas, por ejemplo, de violencias de género, etcétera, puede también, pues, como mejorar mucho las relaciones con lo institucional. Pero seguramente aparecerán, producto de esas relaciones, muchas otras formas que tal vez no tenemos en cuenta acá. Bueno, muchas gracias, profe. No sé si alguna de las profesoras de las líneas quisiera complementar la respuesta o agregar algo más. Yo creo que no es en vano que este grupo de investigación esté asentado en la Facultad Nacional de Salud Pública, porque eso también le da un cierto tamiz distinto que si estuviera anclado en otras universidades que también hacen salud pública y de muy buena calidad.
O sea, con eso no quiero decir que seamos mejores o peores que otros, quiero decirles que tenemos como un sello distintivo. Y ese sello distintivo lo da estar en la Universidad de Antioquia. Es una universidad crítica, es una universidad que se asume como un actor político dentro de esas organizaciones sociales a las cuales se debe, a las cuales pertenece. Y si ustedes se fijan en todo ese contenido que acabamos de ver de las líneas, hay una preocupación constante por esas estructuras sociales. Entonces, esa salud mental pasa de ser un asunto del individuo a ser un asunto que se enmarca en una interacción social y que es fruto de esas interacciones y que va más allá incluso de la misma voluntad del individuo. Entonces, por eso la importancia de generar esos procesos participativos, esos procesos donde ya no es un proceso para ellos, sean los que fueran, sino que es con ellos y por ellos. Y esas personas hacen parte precisamente de los procesos de educación y los procesos de investigación. Y yo creo que eso le da una validez distinta a las investigaciones que hacemos, porque son investigaciones hechas con las personas. Entonces, por este escenario, por esta facultad, deambulan todo tipo de personas que en otros espacios académicos no tendrían ese tipo de legitimidad. Entonces, aquí tenemos personas analfabetas, tenemos personas de diferentes condiciones étnicas, personas que inclusive hablan en otros dialectos, que tienen otras creencias, que se visten distinto y que posiblemente fueran rechazados en otras organizaciones. Y yo creo que aquí los acogemos y decimos, vamos a investigar con ustedes, vamos a generar nuevo conocimiento transformador con ustedes. Yo creo que eso es un sello del grupo y creo que eso nos acerca, que nos permite como generar un conocimiento más pertinente, más acertado con las condiciones sociales. Bueno, muchas gracias a la profesora Isabel. Y bueno, una última pregunta. Es también, ¿cómo creen que un programa como la maestría en salud mental que tiene la facultad podría también contribuir a abordar esos desafíos que se presentaron en la tarde de hoy? Les voy a hablar desde mi experiencia. Yo creo que la investigación, la comunicación, todo el trabajo que uno hace, pues como para compartir el conocimiento es muy importante, pero para mí la maestría le da gran parte del sentido a las investigaciones, porque todo esto, digamos, gran parte de lo que hacemos se trabaja en las líneas de investigación con los estudiantes de la maestría o se lleva a los cursos de la maestría y las estudiantes y los estudiantes enriquecen o validan ese conocimiento. Y a mí me parece que adquiere un sentido completo todo esto que pensamos desde acá y lo enriquecen, porque la dinamización de las líneas se da en gran parte por las investigaciones de los estudiantes de la maestría. Entonces creo que hay un trabajo ahí, digamos, coordinado y que se enriquece mutuamente, investigación, maestría, y que es como un proceso que permanentemente se realimenta de manera mutua. Son señales. Ellos están aquí. Bueno, mi nombre es Abraham y en el ámbito de confianza que me siento como en hogar, voy a plantear la siguiente pregunta o reflexión. Yo actualmente pues me encuentro dando clase en regiones y en ese nuevo caminar, el aula de clase, pues me he encontrado lo relevante, como lo nombran los estudiantes, la salud mental, la necesidad. Entonces mi pregunta es, ¿cómo la maestría en salud mental se proyecta, se sueña el aula de clase sabiendo las realidades que están viviendo? Y eso lo vemos a nivel local, nacional, lo fundamental es, pues también si me pueden ayudar, porque yo he llegado a ese tema por la sensibilidad del grupo, pero en el aula de clase se ve que
solamente se remite lo de salud mental a bienestar universitario. Y un ejemplo que estoy tratando es uno de mis clases, trato de abrir un espacio donde ellos hablen de su salud mental, pero también con un psicólogo. Entonces, a veces lo que tenemos que apuntar, y ahí va la pregunta es, ¿cómo hacer un aula de clase muy coherente y armonizarlo con, todos hablan de salud mental, pero a veces somos agentes de daño? No sé si fui claro, hago la pregunta muy confusa porque todavía no tengo herramientas. Abraham, mi respuesta es desde lo que yo he aprendido de los estudiantes, desde una cohorte, desde la cohorte de la profesora María Isabel, la profesora Isabel también. Estamos con ellos permanentemente y yo con ellos he aprendido y también con la importancia de la vida cotidiana en las investigaciones, de lo importante, es decir, la salud mental no es para el cuidado de la salud mental, no tiene espacios exclusivos, no es del consultorio, no es del hospital, es de la vida cotidiana. Entonces, si el aula forma parte de esa vida cotidiana, convertir ese espacio en más que un grupo de estudiantes, en un colectivo que reconoce la importancia de ese vínculo social que nos une y convertirlo en un espacio seguro para todos, ¿cierto? Entonces, yo eso, pues yo creo que María Isabel puede saber más que yo cómo lo hacen, porque es un grupo que realmente vive y, por ejemplo, ellos también dan clases en regiones, pero ellos se acompañan, van a las clases a dar clases también en regiones. Es decir, hay un cuidado real de la salud mental de cada uno de los integrantes del grupo por parte de los demás. Esa pregunta que hace Abraham es muy importante porque también nos saca del espacio de que solo el profesional de salud mental, un psicólogo, un psiquiatra o un trabajador social puede realizar esa función de acompañamiento en salud mental. Es decir, cuando él decía, solo se ve reducido a los espacios de bienestar universitario, pero haciendo también alusión a lo de la vida cotidiana, a lo que también nos mencionaba la profe Dora con Martín Baró, sobre que la salud mental también se abre a esas relaciones sociales, los vínculos sociales. Es decir, o sea, son todas esas interacciones que implican lo humano que también posibilitan el fortalecimiento de la salud mental. Entonces, es también, digamos, esa posibilidad que se puede dar dentro de la maestría, como nosotros vemos esa visión amplia de la salud mental, ¿cierto? Entendiendo también la importancia de los trastornos mentales, lo biopsicosocial, pero también las construcciones colectivas desligadas de unas perspectivas tradicionales, el reconocimiento de esas otras miradas, cómo también le aportan a ese fortalecimiento de la salud mental y que se puede dar en un aula de clase, con el acompañamiento incluso del profesor, ¿cierto? La profesora. Entonces es también como nosotros, es esa importancia a esas otras miradas, a esas otras formas de ver y entender la salud mental, reivindicando esos otros lugares que se dan gracias a, a ese entendimiento de una salud mental que es situada, que depende de las construcciones colectivas, de las prácticas, de las tradiciones, pero también de los mismos vínculos que las personas han construido. Y refiriéndome a lo que decía la profe Dora Hernández de nuestra corte, yo soy egresada de esta maestría, de la segunda cohorte, y nosotros nos convertimos también en un espacio donde nos dábamos salud mental, ¿cierto? Éramos un apoyo y seguimos siendo un apoyo entre todos, a pesar pues como de que han pasado los años de habernos graduado, no mucho, ¿cierto? Pero que seguimos compartiendo esos espacios que nos dan fortaleza, nos dan bienestar y seguimos construyendo como esos vínculos y ese tejido. Bueno, no sé si hay más preguntas. Sí. Ah.
Bueno, hay unos, bueno, dice el de más arribita, bueno, dice que, bueno, lástima que dentro de GISAME ya no esté la línea de investigación de epidemiología de los trastornos mentales, sin lugar a dudas enriquecían las dinámicas investigativas en psicometría y salud mental. Bueno, eso también pues habla de esas dinámicas que son flexibles, que se van transformando al interior pues como de lo académico. Pero que sin lugar a dudas, digamos que la maestría no es un grupo cerrado donde también, como ahora lo mencionaba la profesora Isabel, pues contamos con un grupo de epidemiología dentro de la facultad que también siguen aportando y retroalimentando pues como a la construcción de la maestría. Bueno, Alma nos dice, buenas tardes, la salud mental en nuestro contexto es muy complejo porque cada disciplina desde su conocimiento no es integral. Desaprender desde la psiquiatría, psicología es una tarea muy arduosa que genera mucha violencia psicológica, emocional contra la persona que está afectada cognitivamente. Digamos que esto también habla de una posición ética desde esa visión de la salud mental, si bien la profesora también ahora nos comentó de esa posición política, también es importante considerar esa posición ética en el quehacer, pero sino también quién es el que hace esa función de salud mental, ¿cierto? ¿Cómo la hace? Y más que la función de salud mental, el acompañamiento en salud mental, ¿cierto? Listo, bueno, entonces vamos a continuar con la profesora Erika Montoya. Ella es psicóloga, magíster en salud mental, doctora en salud mental comunitaria. Ella era la anterior coordinadora de la maestría y actualmente es docente de la maestría en salud mental. Entonces, profesora Erika, adelante. Buenas tardes a todos. Bueno, les saludo muy cordialmente a todos los que están participando de manera presencial o virtual. Muchos nombres que no conozco, lo cual me alegra mucho, pues, al ver al menos los que estamos aquí conectados virtualmente. Voy a contarles muy brevemente sobre nuestro programa de salud mental, como cuál ha sido su trayectoria histórica y curricular en estos últimos 30 años. ¿Podrías, por favor, María Isabel? Oh, muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo devenimos en un programa de maestría en salud mental? Esta historia, por eso estaba hablando de 30 años, se remonta a 1992, donde tiene lugar la primera cohorte. Esa primera cohorte se denominó Maestría en Salud Pública con énfasis en salud mental y fue financiada por la Organización Panamericana de la Salud que en convenio con la facultad querían formar el recurso humano de las Américas en materia de salud mental. Desde 1992 hasta el 2005 se tuvieron 5 cohortes. De esas cohortes somos egresadas la profesora Dora María y la profesora Isabel Cristina Posada. Por eso, digamos, nosotros somos magísteres en salud pública y en nuestra acta de grado dice énfasis en salud mental. Esta experiencia, digamos, inaugural de 1992 empieza a generar un movimiento al interior de la Facultad Nacional de Salud Pública. Diversos profesores se unieron a hacer en diferentes esfuerzos, entre esos tenemos al profesor Rubén Darío Gómez, al profesor Álvaro Laya y a la profesora Vilma Restrepo. La profesora Vilma y el profesor Álvaro generaron, digamos, diferentes procesos de investigación y de extensión. Esta facultad, esta maestría nació mucho de la actividad extensionista de la Facultad Nacional de Salud Pública en temas como VIH, en una época, en los 90, en donde esa era una de las cosas, digamos, de los temas en salud mental que se estudiaban en ese momento dentro de la facultad. Eh, Todo ese proceso de extensión
y también de investigación deviene en la construcción de una área de desarrollo académico en comportamiento humano y salud. Esa área la lidera, la gesta y la lidera la profesora Vilma Restrepo, apoyada del profesor Álvaro Laya y también de la profesora Silvia Henao, todos ellos ya jubilados de nuestra universidad. Al gestarse esa área de comportamiento humano, aparecen dos entidades, dos organizaciones que son muy importantes para la maestría actualmente. Una de ellas es el Grupo de Investigación en Salud Mental, que estamos actualmente clasificados en ciencias como A1, refrendada en los resultados de la convocatoria de 2025, pues que tenemos resultados ahorita en 2025, continuamos como un grupo categorizado en A1. Este grupo y con sus líneas ha soportado buena parte de la actividad investigativa de los estudiantes en nuestro programa. También es importante aquí hacer mención que cualquier aspirante puede ser asesorado por otras líneas de investigación de la facultad. Eh, Eso hace parte de la riqueza de que tengamos un programa de esta naturaleza en una Facultad Nacional de Salud Pública y en una universidad pues pública. La otra, digamos, entidad que empieza a emerger es todo el proceso de consolidación de una maestría que se independiza del registro calificado de salud pública. Y eso tiene lugar, digamos que obtenemos ese registro calificado en 2009 y tenemos la primera corte en 2010. De 2010 a 2024 tenemos 6 cohortes, 36 egresados y la denominación del programa entonces es Maestría en Salud Mental, pero afincada en el campo de la salud pública. Siguiente. ¿Cuáles son esos rasgos distintivos del programa? ¿Por qué es una maestría en la Facultad Nacional de Salud Pública y no en el Departamento de Psicología o en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas? Está aquí y por eso digamos que un rasgo distintivo del egresado y del programa en consecuencia es que toma la salud mental como campo y perspectiva de estudio y desarrollo de la salud pública. En ese sentido, va más allá de la mirada clínica y se adentra a otros fenómenos sociales, culturales, políticos. Entonces, en ese sentido, tiene la naturaleza de ser interdisciplinaria, multidisciplinaria con una perspectiva transdisciplinar. En esa vía se va desarrollando la maestría. Yo creo que la profesora Dora María nos mostró esa trayectoria evolutiva digamos, de la perspectiva teórica y epistemológica de la salud mental. Y entendemos que eso es un campo en progresión y desarrollo y que los campos epistémicos y teóricos se desarrollan gracias y en virtud de la inteligencia de los estudiantes y de la pasión de los estudiantes para seguir avanzando en este campo y en algún momento ser profesores de este programa o de cualquier programa dentro de la universidad, esta o cualquier otra. Un componente bastante medular dentro del programa es el énfasis en la formación de investigadores en salud mental. Nuestra facultad es fuerte en el desarrollo de competencias investigativas, en la discusión epistemológica, en el aprestamiento de diferentes métodos de investigación, entendiendo que la investigación es un pilar fundamental para hacer desarrollar esa perspectiva epistémica y teórica, pero también, y ahí viene nuestro tercer rasgo distintivo, de nuestra orientación a la gestión de servicios en salud mental, desde la perspectiva de la planificación en salud y apoyado en estas competencias científicas. Cuando digo desde la perspectiva de la planificación en salud, esta es una tradición en la cual la facultad
tiene experiencia y fuerza, pero también nos estamos abriendo a otras formas de pensar la gestión de los servicios, pero queremos comprender una situación de salud mental para transformarla. Esa es nuestra cualidad de salubristas. Entendemos que hay una situación que acontece en la realidad, eh, que podemos investigar y que en virtud de ello podemos transformar. Esa es nuestra naturaleza salubrista. Siguiente. Perdón, ¿me están escuchando? Ah, gracias. En consecuencia, con estos 3 rasgos que les nombro, nuestra maestría tiene una distribución en varios ejes, que son el eje de salud pública, el eje de investigación y el eje de salud mental. Como ustedes pueden observar, la mayor cantidad de créditos los tenemos en investigación, que suman lo que ustedes están viendo allí, los cursos de investigación y de seminario de investigación. Eso suma 30 créditos de 58. Estamos hablando de que la mitad de los créditos de este programa están orientadas a una formación integral en investigación. Seguido del eje de salud mental y finalmente de salud pública. Sí, adelante. Mostremos eso cómo se ve en una malla curricular. Tenemos aquí, se ve, espero que ustedes lo vean grande, yo lo veo pequeño, me disculpan. Lo que tenemos en color son los diferentes ejes. Veo que por favor, a la diapositiva del plan de estudios. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En el color naranja tenemos los cursos del eje de formación en salud pública. Tenemos salud pública 1, 2 y 3, uno en cada uno de los primeros 3 semestres. En amarillo tenemos los cursos en del eje de salud mental. Tenemos el curso de conceptualización en salud mental y 4 cursos en gestión en salud mental. Ahí pasamos por temas como análisis de situación de salud mental, cómo se hace un análisis de situación en salud mental, cómo se diseña una intervención, cómo se gestiona una intervención y cuáles son los componentes, entendiendo en esa intervención los componentes de planificación, para pensar el proceso de planificación, pero también otros procesos sociales y comunitarios que atraviesan las intervenciones. Intervenciones que pueden devenir en proyectos, en planes, en servicios, en políticas, en movimientos de resistencia social, diversas formas. Ahí estamos, digamos que, tratando de ir más allá de lo que había sido nuestro enfoque centrado exclusivamente en la planificación. Queremos proyectarnos sin perder de lado la planificación en salud mental, de una perspectiva clásica, orientarnos a una perspectiva orientada desde la salud mental colectiva, crítica y situada. Lo que vemos en verde son los cursos del eje de investigación. Tenemos 4 cursos de investigación en donde desarrollamos tanto la episteme en ciencia y en diversos enfoques de investigación, métodos y análisis y escritura científica. Digamos que esos son los 4 gran contenidos de esos 4 cursos. Los seminarios de investigación son el momento en donde acontece el desarrollo del proyecto de investigación del estudiante y la ejecución de ese proyecto, que ahorita les comentaré brevemente eso qué significa. Tenemos un curso de estadística en el primer semestre, un curso de epidemiología en el segundo, y tenemos un crédito electivo, que es un curso que puede ver el estudiante dentro de la facultad. La facultad tiene un banco de electivos. Este programa en particular, nosotros
tenemos algunos electivos para ofertar, pero promovemos que los estudiantes puedan ver otros cursos en otras dependencias para que tengan una mirada, digamos, amplia y que de alguna manera, más que amplia, específica a su necesidad de formación. Entonces deja esos 3 créditos que se dejan electivos, quiere decir que el estudiante puede elegir ver un curso de otro programa de posgrado, de nuestra universidad o de cualquier otra con la cual podamos hacer convenio. Siguiente. En conclusión, nuestros 3 rasgos distintivos consolidan los 3 objetivos de formación y esos 3 objetivos de formación generan 3 resultados de aprendizaje. Uno, está relacionado con el análisis de situación de salud mental. O sea, se espera que el estudiante aprenda a hacer un análisis de situación, que aprenda a problematizar fenómenos en el campo de la salud mental y a partir de allí pueda gestionar una intervención con su evaluación y diseñar y ejecutar un producto de investigación que se definirá en el proceso de formación del primer año. Ese producto de investigación con el cual se va a graduar el estudiante se va a definir en ese primer año de formación. Este programa es de 2 años. Se espera que durante el primer año se diseñe y se conciba ese producto de investigación y en el segundo año se ejecute. Este producto de gestión de intervención con su evaluación también es algo que tiene lugar en el segundo y tercer semestre. Que se espera que el estudiante haga un ejercicio de la praxis en el campo de la salud mental y piense allí un producto de intervención. Lo diseñe, lo lidere. Esto en acompañamiento del comité de programa se definen estos productos y son productos que se cumplen con los cursos que tiene el programa. Siguiente. ¿Será que yo estoy viendo más lento el paso de las diapositivas? Yo creo que sí, porque aquí ya estamos en la Ya están. diapositiva. Sí, Y yo estoy resultados de esperando. aprendizaje y currículo. Ah, ok. Muy bien. Aquí estos son como los cursos que le aportan de manera más específica a cada producto. Em, yo creo que podemos seguir al siguiente, a la siguiente diapositiva, em, con los campos ocupacionales. Tenemos 3 grandes campos ocupacionales. El magíster en salud mental se puede proyectar en el campo de la planificación en salud mental y en la coordinación de servicios, programas, planes, políticas en salud mental. ¿Dónde tiene empleabilidad? ¿En qué organismos tiene empleabilidad este magíster que se oriente por esta línea? En dependencias gubernamentales, ministerios y secretarías y dependencias de organismos multilaterales, UNICEF, OEA, ONU, en los departamentos específicos que tengan que ver con salud mental. Otro gran campo es la gestión de servicios en promoción, prevención, atención y rehabilitación en salud mental. Todo lo que es gestión, diseño de intervenciones que tengan impacto grupal y poblacional. ¿En dónde pueden operar? En una IPS, en una institución prestadora de servicios de salud, en una empresa administradora de planes de beneficios, en las organizaciones no gubernamentales, en las instituciones educativas, en toda organización donde
se deban diseñar, ejecutar servicios en salud mental. Y un tercer, digamos, campo, que es la investigación en salud mental, en instituciones de educación superior y en centros de investigación e innovación. Eh, Ahí tenemos, digamos, como, miren que estos campos son coherentes con los rasgos distintivos de nuestro perfil de egresado. Bueno, yo dejo hasta aquí por si, para poderle dar lugar a las preguntas que tengan las personas que nos acompañan hoy respecto del programa eh, de la maestría. Estoy muy atenta. Muchas gracias. Muchas gracias a la profe Erika. Entonces, oficialmente abrimos el espacio para preguntas sobre la maestría, pero también si tienen alguna pregunta sobre el proceso de inscripción, de admisión, bueno, también estamos como prestas a responder. Buenas tardes. Sí me gustaría saber es cómo sería el proceso de inscripción. Tengo entendido de que antes hay que realizar un anteproyecto. No sé si podrían hablar un poquito más al respecto, cómo es el proceso y cuáles son como las fases que lleva como todo ese proceso de selección y qué consideran también para admitir dentro de la maestría. Muchas gracias. Si quieren, yo voy como en la página de la universidad se puede buscar la maestría en salud mental y el primer paso, perdón, no recuerdo el nombre del participante que hizo la pregunta, me disculpan. Jorge. Jorge, mira, lo primero es entrar a la página de la universidad, buscar maestría en salud mental y ahí vas a encontrar la guía de convocatoria. Se trata de seguir paso a paso. Sí hay que presentar un anteproyecto que es más una idea de proyecto y una revisión bibliográfica en torno a ese tema. Vamos a estar abierto, pues la convocatoria va a estar abierta hasta mayo. Hasta mayo. Vamos, ese anteproyecto, digamos, hay que inscribirse, uno puede preinscribirse y luego inscribirse, que es presentar una documentación y pagar los derechos para la inscripción y luego presentar la documentación con el anteproyecto. Al finalizar mayo, empezar junio, el comité de programa va a evaluar los diferentes aspirantes en función de qué, tanto de su hoja de vida como del producto de anteproyecto que presente. Y con base en esa calificación tiene la posibilidad de otorgar 3 becas. 2 becas son financiadas por la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia. Y una tercera, también por la Vicerrectoría, pero es una beca estudiante-instructor, que implica, todas las 3 becas implican que la universidad paga el 100% de la matrícula. Pero la beca de estudiante-instructor adicional a ese estudiante se le paga un salario mínimo para que actúe como auxiliar de asistente de profesor. Entonces, tendrá un tutor y acompañará la labor docente de ese tutor, que es un profesor vinculado de la universidad. Si ustedes, ¿en qué temas pueden, digamos, presentar anteproyectos? Útil que piensen en las líneas del grupo de investigación, pero fundamentalmente en algo que les apasione terriblemente, en un tema que les apasione y que ustedes se proyecten vitalmente en él. Que ustedes digan, en mi futuro yo quiero trabajar en este campo de problemas, en este campo de asuntos en materia de salud mental, para que puedan hacer un buen texto que significa problematizar ese problema
y para problematizar ese problema, hacer una buena revisión bibliográfica. Ustedes se pueden poner en contacto con los profesores del comité de programa si requieren alguna asesoría especial en la elaboración de ese documento, que los componentes de ese documento están en esa guía de convocatoria que ustedes pueden bajar de la plataforma, perdón, de la página de la universidad. No sé, Jorge, si aclaré tu inquietud. No, voy a leer un comentario que hay en el Zoom. Dice de Paula Agudelo, dice gracias por el espacio y qué rico que le sigan apostando a la actualización académica en temas de salud mental. Como egresada, el plus que nos, que nos da la formación en investigación es una ganancia en el mundo laboral. Un saludo, estimadas docentes, y un abrazo. Bueno, un saludo también para Un Paula. abracito para Paula, Sí. que está recién graduada de nuestra maestría. Bueno, y yo quería como resaltar un asunto muy importante para los que y las que están interesadas en la inscripción a la maestría, y es que cuando las personas inician el proceso de inscripción, hay como dos estados, ¿cierto? Preinscrito e inscrito. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que si no hacen el pago de la inscripción y no montan el proyecto, no quedan oficialmente inscritos, ¿cierto? Se quedarían solamente en el estado de preinscritos. Entonces, para que todo el proceso, digamos, surta hasta la evaluación final y puedan ser sometidos pues como sus proyectos, tienen que realizar el pago de la inscripción y posteriormente montar toda la documentación que le solicitan, incluido el proyecto, porque uno puede, la plataforma permite hacer la preinscripción, es decir, con los datos de las personas que se van a inscribir o que son aspirantes a la maestría, y días posteriores permite hacer el pago de la inscripción. Y también después de hacer la inscripción, la plataforma permite que días posteriores a hacer la inscripción se pueda montar toda la documentación. Entonces es muy importante que surtan todo el proceso hasta cargar todos los documentos más el proyecto para que ustedes puedan quedar en el estado de inscritos para poder ser evaluados en el proceso de la convocatoria. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta de las personas que están conectadas en la plataforma. Bueno, no, entonces agradecer mucho a todos y todas por la participación. Recuerden esa disposición de las profesoras del grupo de investigación, de la línea, por parte de la coordinación de la maestría también pueden escribir si tienen alguna inquietud. Muy importante, si de pronto ya identificaron como esa línea que les llama la atención, contactar a la coordinadora para que también enfoquen como su temática y su proyecto alrededor de esa línea a la cual quieren pertenecer. Entonces, bueno, no, muchísimas gracias y esperemos que las personas que estén conectadas y que están interesadas en participar en la maestría y las personas que están acá presentes, pues podamos tenerlas en el segundo semestre de este año como estudiantes. Bueno, muchas gracias y feliz tarde a todos y todas. Ay, bueno, bueno, nosotros habíamos preparado una presentación con unas imágenes de los egresados de la maestría, como mientras este espacio de las preguntas y respuestas. Entonces, bueno, lo vamos a pasar de todas maneras. Bueno, estos somos los egresados de la maestría. Estamos de las diferentes cohortes.
estamos revueltos en diferentes eventos de la cohorte 1, de la 1 a la 6. Bueno, y gracias por el apoyo que tenemos acá logístico, que nos recordó porque por ejemplo, esta foto que estamos viendo acá fue en un encuentro de egresados que se tuvo en el marco del Congreso Internacional de Salud Pública que se llevó a cabo hace 2 años. La temática era la educación en el campo de la salud y aprovechamos pues como esa oportunidad para tener ese encuentro de egresados y conocer esas propuestas que se estaban realizando desde los egresados. Bueno, los que están interesados a postularse para las becas, el proceso es diferente. No, es el mismo proceso de inscripción, solo que desde Vicerrectoría de Docencia, a través de posgrados, hacen la selección, ¿cierto? Dependiendo de la hoja de vida, el proyecto y el puntaje, son las personas pues como que están interesadas en, que pasan pues como a la beca. Es decir, por la plataforma es el mismo proceso, se hace lo mismo. Ajá. Bueno, aquí también teníamos en algunos eventos conectados de egresados que están en otros lugares. Entonces, bueno, y normalmente fotos comiendo. Alimentar el cuerpo. En la foto superior, por ejemplo, la persona que está hablando es María Clara, que es egresada de la primera cohorte de salud mental. Y bueno, listo, ya, esto es repetición. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias y bueno, tengan una muy feliz tarde. Feliz tarde, compañeras, que estén muy bien. Igualmente. Un abrazo, Bueno, chao. chao.